primer lugar, gracias Alipio. Primero, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Efraín Guerrero. Em, yo soy coordinador de la carrera de Derecho en en la Facultad de Derecho y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Quería pues darles un saludo a todos quienes se conectan de diferentes latitudes de nuestra América y agradecerles que tengan la confianza de participar en el diplomado que hemos organizado desde hace tantos años en USJAL sobre derecho a la educación. Yo he sido alumno del diplomado, sé lo complicado que es trabajar virtual, organizar la vida, los tiempos, las situaciones en la casa de uno para poder estar en las clases, por lo menos en cuerpo, no sé si en espíritu, pero desde ya les pido dos cosas. La primera es, yo creo que tienen que amortizar bien su plata, así que por favor, toda pregunta, todo dato, toda cosa que crean necesaria para que nosotros podamos trabajar en paz, para que ustedes también tengan ciertos elementos funcionales, pues solo cuéntenme y nos vamos organizando. La segunda cosa que les quiero pedir es eh, verán, no sé si ustedes todos son docentes y todos tienen el honor de trabajar en temas de docencia, pero una cosa que a veces a uno le destroza es las clases virtuales pueden ser una aspiradora de la emoción de las personas. Entonces, y una de las cosas más complicadas es hablar un Zoom y no tener feedback de ninguna manera. Entonces, vean, eh, cuénteme, interrúmpame cuando quieran, porque creo que ese es lo interesante de nuestro trabajo. Lo que se me ha pedido en este módulo es trabajar el contenido del derecho a la educación. Ustedes tienen ya el material completo en el aula virtual que ustedes ya pueden ir pues revisando. Lo que yo quiero hacer es completar contenidos del aula virtual, aprovechando que ustedes tienen ya una grabación de todo lo que voy a hablar, subida en el aula virtual para que la revisen. Pero lo que quiero trabajar con ustedes son elementos nuevos, cosas que nos están pasando, para entender mejor el derecho a la educación y cómo podemos educar en derechos humanos en los espacios que estamos viviendo ahora, en estas situaciones tan raras que estamos viviendo en el mundo actual, con acontecimientos geopolíticos que saltan cada semana. Y eso pone a nosotros, a nuestros alumnos, en situaciones un tanto complejas, especialmente porque las preocupaciones de la gente son comunes. Entonces, para eso yo les quiero poner ciertas cosas, ciertas actividades, cosas cosas que les pueden servir para ciertos elementos de juicio. No sé, todos ustedes están trabajando en la universidad, en colegio, en sistema educativo de algún modo, todos, o alguien no lo está haciendo. Pregunto. Irisabela, buenas tardes, dime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les comento que sí he tenido la oportunidad de ser docente, pero en este Ujú. momento no. Yo trabajo en una empresa, en un corporativo. ¿Ya? Soy coordinadora de derechos humanos y laborales. Entonces, pues no necesariamente estoy en el ramo de la educación en este momento. Pero en tu empresa se educa, en tu empresa hay mecanismos de capacitación. Entonces, obviamente, estás haciendo educación de algún modo. Todo en algún momento, en todo espacio público y privado se está dando. Entonces, eso vamos a hablar hoy también. José, habías alzado la mano. Bueno, muy buenas tardes a todos, saludar a todos los compañeros y compañeras que están presentes, profesores. Sí, efectivamente yo tampoco trabajo he tenido la posibilidad de trabajar en docencia, pero sí trabajo en restitución de derechos vulnerados a la educación. Dirijo y coordino un programa de reincorporación educativa de niños y niñas de una comuna de la provincia de Quillota, en la región de Valparaíso, para Mm, evitar la deserción total del sistema educativo. Es un trabajo mm, bien interesante que tiene directrices directas del Ministerio de Educación y se trabaja fortaleciendo el plano individual, familiar, comunitario, se trabaja con profesores, profesoras. En fin, se mm, busca un sistema en conjunto para tratar de que
se haga presente y vivo el derecho a la educación en cada uno de los niños de la comuna y niñas. Ok, ok, eso a mí me gusta porque justo vamos a hablar de esos temas. A ver, verán, ¿qué quiero hablar hoy? Yo quiero hablar de tendencias, un poco más allá Les voy a poner 2 minutitos, hablar un ratito sobre el contenido del derecho a la educación, pero que también quiero hablarles sobre las tendencias, porque ¿qué es lo que pasa? El derecho a la educación, por ser un derecho económico, social y cultural, es un derecho que tiene un contenido variable. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A veces, y esto es lo que nos pasa con el paradigma de nuestro modelo de derecho a la educación, es que está sujeto a esto, a unas tendencias, a unos mecanismos en los cuales se construye el futuro. Y eso es algo que quiero hablar con ustedes. Hay situaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que nos van a afectar en la manera en cómo nosotros diseñamos la educación, diseñamos los modelos educativos y como José plantea, de eh, diseñar también la dinámica de restitución educativa, porque es distinto el modelo educativo y la manera en cómo la gente establece el derecho a la educación hace 20 años, en el momento en que, por ejemplo, yo entré a la universidad, que eran universidades muy, muy docentes, o sea, te dan clases, va un profesor, te da clases y en 4 años esperan que tengas una profesión. Aquí ahora estamos planteando las educaciones como centros de I de y eso también se traslada a conceptos adicionales como la educación para toda la vida, de cómo manejas el concepto de la educación virtual. Vamos a hablar de la crisis de las humanidades y cómo esto también te afecta tu contenido del derecho. Entonces, esas son cosas que voy a hablar con ustedes el día de hoy, un poco para que vayamos pensando. Verán, voy a hacer, en primer lugar, les voy a poner voy a ponerles un casito, ¿de acuerdo? Y ustedes me van a ir respondiendo qué les parece. Resulta que tú tienes un colegio en Quito, voy a ponerle aquí esta C, y este colegio en Quito, vamos a poner que es un colegio latinoamericano de alto standing, es un colegio privado que tiene que tiene un súper alto standing a nivel social, los alumnos normalmente son los que terminan primeritos entrando a las universidades, que es una pensión cara, un colegio privado de élites latinoamericanas estándar, que ustedes deben haber tenido la oportunidad de interactuar o ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran en sus respectivos países. Estaba diciendo que les quería poner un caso, les quería poner una situación para ver cómo ustedes la manejan y cómo ustedes responderían a esta situación. Digamos que ustedes son eh, normalmente nuestros sistemas de educación latinoamericanos han seguido un poco las lógicas europeas de que son súper descentralizados. Entonces, normalmente hay direcciones zonales o hay distritos educativos. Siendo lo que sea, todos tienen esto. Lo que yo les decía, vamos a poner el caso. Tenemos un colegio, ¿de acuerdo? Un colegio cualquiera de high standing latinoamericano, como el que ustedes crean que exista. Pueden poner el nombre que su país se les ocurra a primera idea. Yo tengo unos 3, 4 nombres, ustedes tendrán sus propios 3, 4 nombres. Y resulta que tú tienes un aula cualquiera de un profesor de una materia cualquiera, no le vamos a poner nombre. Y en esta aula resulta que los estudiantes, como centennials que se precian, básicamente se hicieron una página de Instagram sobre la clase y el colegio. Y en esta clase y colegio tenemos unos memes maravillosos. ¿Mm? Unos memes maravillosos sobre el profesor, sobre los profesores, sobre los compañeros. Una página de memes de las cuales nosotros también disfrutamos en otros contextos. Pero resulta que el colegio, y aquí lo voy a poner en rojo, tiene un código de ética un poco complejo sobre la parte de la burla y el humor hacia los profesores. Plantea de que debe haber un ambiente de respeto en la unidad educativa, en el espacio educativo. Y resulta que el profesor descubre los memes, pues no le resultaron tan graciosos, no le resultaron tan simpáticos y pasa que se inicia un proceso disciplinario. Aquí le voy a poner un proceso disciplinario que lleva a la suspensión de durante 3 meses de un estudiante. ¿Qué les parece? Esa es la historia, en blanco y negro. ¿Ustedes qué encuentran de útil e inútil en este proceso? ¿O qué es lo que nosotros deberíamos hacer
para asegurar el derecho a la educación del muchacho. Y estoy seguro que cada país tiene una historia muy parecida a la que yo les estoy mostrando. ¿Qué harían ustedes? Tengo una pregunta. ¿El, ni- Lili, dime. el alumno sabía que eso iba a pasar, como que iba a recibir ese tipo de consecuencias? ¿O no? No hubo ninguna conversación antes. A ver, muy buena pregunta. Te pongo el caso. Este código de convivencia, en secundaria lo llaman aquí en Ecuador código de convivencia, no sé cómo lo llaman en sus respectivas jurisdicciones. Este código de convivencia es firmado por los estudiantes en cada principio de curso. Dicen, pues usted firma y usted dice, estoy de acuerdo y me atengo a lo que tenga que pasar. Ok, pues con eso creo que sí está escrito qué tipo de consecuencia hay por ese tipo de acción. Creo que Ujú. es más justificada que eso pasa, pero no solo que tan extremo. A lo mejor hay como otras cosas que podría pasar en vez de ya, Muy bien, salgas de la muy escuela. bien. Eso me parece interesante, el tan extremo. Voy a ponerlo aquí, extremo. Perfecto. ¿Vale la pena pensar en eso que es extremo? Es interesante. Adolfo, habías alzado tu mano. Hola, sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. A ver, creo que también tiene muchas aristas y sí me siento muy identificado con este caso. A Creo ver. que lo primero es esta parte, y creo que como lo comentaste, todos nos reímos de esos memes hasta que el profe se da cuenta que él es el producto del meme, ¿no? Entonces creo que Ujú. aquí también hay un detalle que tanto nos afecta este tipo de dinámicas que pasan en todos lados cuando yo soy la víctima, ¿no? Entonces ahora sí quiero buscar el castigo. Entonces creo que aquí tiene una cuestión de cuando me afecta a mí, sí lo ejerzo, cuando no me afecta, me río, ¿no? Eh, Poniendo a lo que preguntabas de si afecta al derecho a la educación, si el alumno no está cumpliendo con sus obligaciones, como que cae en esta parte de no vamos a ser tolerantes en la intolerancia, ¿no? Si no está cumpliendo con sus obligaciones, que él se comprometió en este código de conducta, pues no debería o no podría recibir esto. Y ahí es cuando llega un tercer momento de que pues, al final estos derechos son inalienables, no se los tienen que perder. Entonces creo que más bien el tema es el castigo, ¿no? Como decía Mili, tiene que ser más una búsqueda de sin perder su derecho a la educación, pero sí resarcir el daño que está haciendo, ¿no? Ujú. Un poco para ponerles un dato adicional. El día que pues hubo una junta para poder tratar este caso en el colegio, pues estuvieron el profesor, estuvo el encargado de disciplina, estuvo el rector del colegio, pues le dijeron al estudiante hubo esta falta y por tanto él debía tener esta sanción. Eso fue el modelo. Entonces, lo que plantea Adolfo es bien importante, porque claro, el tema es, siendo un derecho, cómo nosotros podemos limitar y establecer el derecho. Este caso que te estoy poniendo es súper, súper real y ha pasado en muchos sitios de Latinoamérica. La versión ecuatoriana de este caso es esto que les estoy poniendo ahorita en pantalla. Es esta sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Les voy a poner el link más adelante para que ustedes lo tengan, que es básicamente, la situación fue lo siguiente. A la Corte Constitucional del Ecuador, que este es el caso de última instancia, que es nuestra Corte de última instancia, conoció el caso de este muchacho. Hay que reconocer que también tiene el background de que este es un colegio muy de élite, que hubo un impulso procesal por parte de la familia de este muchacho, estuvieron metidos, sin mentirles, los abogados más importantes del Ecuador en la materia. Y lo que planteó es esto, que sancionar a un estudiante por una cuenta de memes sobre su escuela vulneró sus derechos. Entonces, lo que les estoy mostrando es, les voy a mandar el link de esa sentencia porque es bien interesante, porque ellos analizan, la Corte Constitucional te dice, yo tengo que analizar lo de la situación del chico, sí, pero en el marco de un debido proceso.
Y hay un nuevo espacio del contenido del derecho a la educación, de que la educación tiene que basarse en torno a una serie de procesos que tienen que ser asegurados para que los chicos cumplan para que el chico pueda cumplir sus derechos. Por tanto, yo te puedo sancionar, sí, pero ya no te puedo sancionar como antes, que básicamente acuérdense que cuando nosotros éramos estudiantes, que era un desastre, que nosotros como estudiantes, cero derechos dentro del espacio educativo, y no nos podemos mentir, la educación latinoamericana nunca ha sido un espacio en el cual nos hayan, por lo menos los que crecimos en los 80 y 90, no es que teníamos mucha capacidad de toma de decisiones, pero está sucediendo un nuevo espacio, una transformación del contenido del derecho que quiero que ustedes tengan en cuenta para todo lo que ustedes tienen que analizar en el marco del diplomado, en el marco de esta clase y en el marco del análisis futuro y de las habilidades que el diplomado les dé. El derecho a la educación está constantemente cambiando. Y esto viene del marco de también cómo nosotros entendemos esta situación del funcionamiento de la educación. Entonces, para esto quería contarles, toda esta situación es para ponerles ciertos elementos antes de hablar de tendencias. Hablemos muy rapidito de lo que te plantea el derecho a la educación. Voy a hacer unos dibujitos que va a ser mucho más práctico que ponerte 50 diapositivas en las cuales trato de explicarte varias cosas. Voy a ponerte ciertas ideas. Eh, Quiero que piensen siempre y esto es una cosa que te plantea, por ejemplo, Roberto Zagrelewski en los derechos sociales como derechos, es que todo derecho hay que pensarlo como una caja. Y dentro de esta caja que le voy a llamar derecho a la educación, yo voy a introducir ciertos elementos que son su contenido. Y este contenido puede entrar y a veces salir. Aquí pongo contenido 1, 2, contenido 3. Y esto es una caja. Tú vas llenando a través de las diferentes conquistas, tratados internacionales, lo que te plantea la constitución de cada país, se está estableciendo un contenido. Y cada caja de los derechos, Zabrelewski lo plantea, tiene algo que se llama contenido mínimo. Y aquí pongo un CM. Este contenido mínimo implica que debajo de ese contenido siempre va a haber una violación. Entonces, el truco que hay que analizar sobre casos de derecho a la educación es saber dentro de cada estado y dentro de cada situación cuál es el mínimo que se debe tratar en este espacio. Debajo de ese contenido siempre hay una violación. ¿Qué pasa con los derechos sociales? ¿Qué pasa con la educación, que es un derecho económico, social y cultural? Está basado en la idea de que esta entrada y salida de cosas es mucho más dinámico. Por ejemplo, educación segregada entre hombres y mujeres. Se plantea como parte del contenido, en ciertas constituciones se planteaba como parte del contenido, ahora se ha sacado. Planteamos educación laica. Desde las constituciones latinoamericanas, desde, por ejemplo, el caso mexicano, la constitución de Querétaro en adelante, han ido aumentando el papel del laicismo en la vida de la educación pública. Ahora hay un modelo de educación pública, educación concertada, educación privada, que tienen otros niveles de contenido propios, por ejemplo, el planteo de las creencias. Y es eso, salvando las distancias, que tú tienes colegios ultra laicos y que tienen una tradición privada laica y tienes colegios del Opus Dei, una tradición eh, privada religiosa. Y en este derecho, el derecho a la educación, hay varios elementos que hay que tener. Súper rapidito, es un derecho súper fundamental reconocido en el sistema internacional. Entonces tú lo puedes encontrar muy facilito, o sea, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26 exactamente, que te plantea que la educación tiene un contenido mínimo. La educación gratuita en la instrucción elemental y fundamental, que va a ser obligatoria y que su análisis va a ser generalizado. De ahí lo han planteado en el PIDESC, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente sus artículos 13 y 14, que proponen la idea de la obligatoriedad, al menos de la educación primaria. En el caso latinoamericano, la gran mayoría de países establece la accesibilidad de la educación secundaria hasta cierto límite. Por ejemplo, el caso ecuatoriano, estamos hablando de 12 años de educación hasta el sexto curso de colegio, que es el último año de colegio, o tú tienes sistemas de educación secundaria obligatoria, como ejemplo el caso español de la ESO. Entonces, cada estado te va a establecer el límite, el mínimo en la cual existe
una obligación de sistema educativo. Pero aquí voy a ponerte una cosa en rojo, y esta es una de las primeras tendencias, es la libertad de los padres para escoger el modelo educativo de sus hijos, para escoger las instituciones educativas respecto a sus convicciones religiosas y morales. Esto te plantea el PIDESC, pero también esto ha generado un contenido nuevo, que es el fenómeno del homeschooling, que no sé si ustedes tienen este modelo en sus respectivos países. Te pongo el modelo que nosotros tenemos en Ecuador. Básicamente, tú aceptas que tu hijo sea educado en casa. En el caso ecuatoriano, tiene que cumplir unos objetivos mínimos en la educación media, tiene que hacer los exámenes mínimos que te plantea un colegio público, se te asigna un colegio público donde vayas solamente a tomar exámenes, pero dentro después de ese contenido mínimo, básicamente los padres tienen la capacidad de poder dar la educación que crean necesaria. Yo soy profesor normalmente en primeros niveles de derecho y yo he tenido la oportunidad de tener varios estudiantes de homeschooling que tienen muchísimas ventajas en ciertas cosas y muchísimas desventajas en otras. Entonces es un modelo que está construyéndose, por ejemplo. Y eso es una tendencia que en Latinoamérica no existía hasta entrado los años 2000. Ahora, por otro lado, otra norma que incluye esto es la Convención de Derechos del Niño, que básicamente es una de las convenciones más ratificadas en el mundo, que te plantea el acceso a la educación primaria y gratuita, el desarrollo de la personalidad y la preparación para una vida responsable en un entorno de paz y tolerancia. También te plantea la CEDAW la idea de la protección, especialmente la educación de niñas, de niñas y adolescentes, para limitar la discriminación. Y aquí viene otro modelo. Les voy a poner otro caso para hablar del contenido del derecho a la educación. Yo soy profesor de una universidad privada. Tengo un estudiante que cumple el modelo de admisión, pero es ciego. Tiene una discapacidad visual total. Necesita bastón. ¿Qué tengo que hacer para que cumpla el derecho a la educación, según ustedes? Y póngalo en práctico. Eres tú el que tiene que poner, digamos, el director administrativo financiero de la universidad. Y entonces tú dices, ok, el estudiante ha cumplido su derecho, se ha admitido. ¿Qué debemos hacer a favor de ese chico o chica? Pues que ayudas con su... No, dale, Mili, dale. De ahí le doy la palabra a Isabel. No, pues aseguras que está como accesible al alumno y que das como materiales como específicamente por sus necesidades para que no hay Ponlo en ningún... práctico. Estás poniendo lo que uno pone en un plan de educación. Ponlo en práctico. En el caso de este chico que le vamos a llamar Juan, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, si está en universidad presencial, que en el piso tiene como las líneas en el piso para seguir las rutas, que tiene como materiales, pues no sé si usa un tipo de computadora especial, pero que tiene esa accesibilidad. Ya, eso te cuesta, ponlo en un semestre, te cuesta $25,000. Cambiar el piso, poner la computadora, cambiar el software de la universidad, poner los libros. ¿Y qué pasa si el chico se jala el semestre? ¿Dónde se va esa inversión? Me estoy portando bien maloso, pero es lo que nos sucede a la gente que hacemos administración educativa todos los días. Te dicen presupuestariamente, ¿eso contribuye? Te pongo el ejemplo. Isabela, ¿qué ibas a decir algo? Perdón, ya puede desmutearme. Justo, o sea, hacer el tema de la accesibilidad y se plantea algo muy importante, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, lo que entiendo que se espera son los ajustes razonables, ¿no? Y los ajustes razonables no son estándares para todos los casos, pero ayuda mucho la accesibilidad física, como bien lo mencionó Mili, de tener como estas guías, o por lo menos en el
en el mínimo de los casos, a alguien que pueda acompañarle para poder navegar por la institución, pero también que el contenido de la educación sea accesible. Entonces, por ejemplo, si existen libros de texto, pues que el texto esté en braille, en caso de que la persona sepa leer textos en braille, ¿no? En caso de que no, pues a lo mejor incluso la acomodación razonable tendría que ver con proveer la misma educación para poder llevar a cabo la lectura del material. Muy bien, porque ese es primero, ese es el estándar. Lo que pide Isabela es el estándar que te plantea en caso de personas con discapacidad, y esto está previsto en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006, en particular el artículo 24, que te plantea una educación inclusiva y de calidad para personas con discapacidad. Pero el estándar que se ha construido tanto en los casos de cortes constitucionales a través de Latinoamérica es del ajuste razonable. Implica el ajuste caso a caso de una situación particular con el objetivo de poder generar un mecanismo donde las personas pues puedan entrar. ¿Cuál es el problema? Y esto también es una tendencia que debes tener. A mayor inclusión, mayor necesidad de ajustes razonables, mayores gastos para las instituciones. Te pongo el ejemplo. Tienes una persona con discapacidad visual y tienes una persona neurodivergente y tienes una persona con discapacidad auditiva. Cosas, a mí me han pasado esto en clase. Y yo soy profesor de Derecho Internacional Público. Tengo una persona con discapacidad visual. Te digo el nombre. Kevin es el nombre de este muchacho con quien tuve clases. Él tenemos que poner una computadora con un sistema que se llama JAWS, que básicamente lo que él escribe lo va escuchando en el sistema y eso ayuda a que él tenga apuntes. Por otro lado, yo necesito dar la clase a menos velocidad con el objetivo de que él pueda utilizar cosas. Yo soy supervisual, ustedes están viendo cómo utilizo el pizarrón. Tengo que explicar qué dice el pizarrón. Y al mismo tiempo tengo el caso de una persona neurodivergente, a la cual yo le tengo que dar un acompañamiento especial. Tengo que, especialmente la atención, la respuesta respecto a la atención y el estrés. Como yo, profesor de Derecho, de una profesión que naturalmente es estresante, cómo le saco de un espacio de estrés. Y al mismo tiempo, tengo la estudiante en mi caso, que tiene discapacidad auditiva y ella va con su intérprete de señas. Y esto nos genera no pocos retos, porque no sé si ustedes saben, el idioma de señas es muy, muy nacional, muy territorial. Cada estado, no existe un esquema internacional ni una parte, y eso nos genera no pocos problemas. Por ejemplo, no sé si ustedes, en el caso ecuatoriano, este gesto sí es ley, pero también es legal, legítimo y constitución. Entonces, que en derecho son 4 mundos de diferencia el uno del otro. Entonces, ¿cómo ejercer el ajuste razonable? Esto implica un tema que es importante, que te plantean los autores respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, que es la gestión de los recursos, de cómo nosotros vamos a utilizar el ajuste de los recursos. Por otro lado, antes de que esto, por otro lado, hay unos principios que estableció la UNESCO, que básicamente son 3, y esto es una cosita como muy rápida que les va a servir. Los principios de la UNESCO sobre derecho a la educación, que son básicamente los principios, hay que entenderlos en el derecho internacional como mandatos de optimización. ¿Qué significa? Hay que, perdónenme, hacer la única ecuación, les prometo que este es el único uso de álgebra simbólica que voy a utilizar en este caso. Los derechos siempre se leen en función de los principios. En el momento que tú dices, voy a dar derecho a educación o voy a ejercer el derecho a la educación o voy a asegurarme que un chico o chica tenga derecho a la educación, debería leer esos derechos a partir de unos principios que tengo en el sistema, que en este caso son los de UNESCO. El primero es la disponibilidad. Básicamente que hay que garantizar suficientes instituciones educativas con personal calificado, materiales adecuados e infraestructura básica. Eso suena súper lindo. Ahora el problema viene las particularidades propias de cada estado y las necesidades que tenemos en cada estado. Miren lo que nos pasa en Ecuador. Ustedes deben haber visto la grave crisis de seguridad que nosotros tenemos en Ecuador en este momento, producto del crimen organizado. La disponibilidad y la calidad implica que en ciertas zonas del Ecuador
hemos tenido o mover escuelas que estaban cerca a unidades de policía, o hemos tenido que poner a las instituciones educativas dentro de los cuarteles del ejército, con el objetivo de que puedan los chicos recibir clase. ¿Por qué les digo esto? Porque existe la posibilidad de que haya un ataque de grupos del crimen organizado a bandas rivales o cosas por el estilo, lo cual ha generado un problemísima que estamos tratando de resolver. Entonces ustedes dicen, chuta, una escuela frente, una escuela dentro de un cuartel militar, eso suena horrible. Lo sé, pero por ejemplo, hay países que aceptan el modelo de educación militar, por ejemplo, como básico, y yo tengo escuelas dentro de cuarteles aquí en Ecuador, al menos 12. Eso es producto de que hay una tradición de que en ciertas zonas aisladas del país el ejército cogió parte de la actividad educativa. ¿Cómo hacemos eso sin que se rompan las dinámicas, ¿no? El segundo elemento es la accesibilidad. El segundo principio se basa que debe ser accesible física, económica e informativamente. Y por el otro lado implica la aceptabilidad. ¿Qué implica esto? Que debe ser de relevante, de calidad y culturalmente apropiada. Y ahí viene esta discusión que estamos hablando ahorita, que sucede en muchos países, es el penso. Ejemplo, feminismo, educación sobre la sexualidad, educación sobre la religión, educación sobre las diversidades. Los pensum están teniendo estas discusiones respecto a que son un reflejo de la sociedad que nosotros tenemos. Te pongo el ejemplo. No me voy a ir por los temas críticos, género o matrimonio igualitario, por ponerte un ejemplo. Voy a ponerte un caso más corto. El año antepasado yo tuve el honor de participar en el caso fundacional de eutanasia acá de una señora que tenía esclerosis lateral atrófica, ustedes entenderán, una enfermedad espantosa. Ella tenía, ojo, una persona con mucho dinero que ella podía comprar la impunidad en un caso de un suicidio asistido. Y esta señora decidió jugársela y decir, yo quiero que públicamente haya un mecanismo para que yo pueda tener, no le chante a mi familia o a mi médico, a todos los demás, el problema de que si yo decido voluntariamente irme, ¿cómo vamos a tratar? Ahora viene la pregunta, ¿cómo eso siendo válido? Ahora, ¿cómo tú hablas en colegios religiosos del concepto de la muerte, de una muerte digna? ¿Cómo tratamos esto? Y se planteó en las sentencias de dice plantear en los pensum educativos, en el pensum de las escuelas y colegios, cómo tratar el tema de la muerte digna. ¿Cómo tú tratas eso en un colegio religioso? ¿Cómo lo tratas en un colegio laico? ¿Cómo tú lo tratas en una universidad? ¿Cómo tú lo tratas en los diferentes niveles educativos? Isabela, por favor. Me surge una reflexión referente a lo que estás comentando, Efren. Creo que si bien el contexto de Latinoamérica y ahí viene como el tema cultural, tal vez no estamos tan avanzados en este tipo de diálogos, sobre Mm, todo porque sabemos que en otros países ya es legal la eutanasia, ¿no? Y que tiene tiempo sucediendo, pero lo ligo también con las repercusiones legales, o sea, cuando estás diciendo de que, bueno, yo quiero que mi familia tenga acceso a todo lo que debería tener acceso si yo falleciera no voluntariamente, ¿verdad? O sea, mm, y viene una serie de situaciones donde a lo mejor incluso en los países latinoamericanos estamos todavía en la cuestión de ni siquiera, y perdón si estoy generalizando, pero ni siquiera tener la conciencia de lo que es a lo mejor implica tener depresión o tener algún trastorno generalizado que te lleve a querer terminar tu vida por razones no necesariamente físicas, sino otras cuestiones psiquiátricas. Y, por ejemplo, nosotros podríamos estar hablando en términos laborales respecto a cuál es nuestro deber de atender a las personas que deciden terminar su vida por este tipo de circunstancias. Entonces, es muy complicado todavía tener esta serie de diálogos en los entornos y entender cuáles son las responsabilidades legales respecto a ello. Entonces, entiendo perfectamente el punto. O sea, es muy relevante, muy pertinente y complicado. claro, porque al final lo que dice Isabela tiene un punto. ¿Hasta qué punto nosotros podemos introducir y cambiar cada momento y hacer súper móviles los contenidos educativos? Que esto es parte importante del derecho a la educación. Porque te dicen, sí, hay que mantener el pensum renovado,
pero ¿hasta qué punto es imposible lo que nosotros llamamos aquí en Quito, en la PUSE, resetear el mundo? ¿Por qué hablamos de resetear el mundo? El momento que tú cambias los contenidos, tú tienes que necesariamente cambiar mecanismos metodológicos, mecanismos de evaluación, implica el presupuesto para poder tener esta dinámica. Y claro, entre los sueños y la realidad hay un trecho importante de lo posible. Y eso es donde nosotros estamos teniendo graves problemas. ¿Por qué? Porque no, si tú ves en papeles, todos los países latinoamericanos tienen en los modelos educativos más maravillosos existentes. Si tú revisas en papel, cada uno de los países tiene construido una consagración constitucional del derecho a la educación, un sistema escalonado de acceso. Muchos de ellos, yo pongo, por ejemplo, el ejemplo chileno o brasileño de universidades y de sistemas de acceso a la universidad como muy desarrollados, muy establecidos históricamente, con universidades muy potentes, pero que no hemos logrado poder tener esta articulación entre los diferentes niveles de educación. Y el problema de la educación pública y la educación privada, que también suele ser un problema que vamos a estar viendo. Entonces, estos principios y este contenido, Paula, me ibas a alzar tu manito, alzaste tu manito. No, no era de alzar tu manito. Sí, Sí era sí, de alzar tu manito. pero es para comentar justo cómo estabas Dale. planteando, bueno, no te quería interrumpir, lo siento. No, no, dale, dale, dale. Bueno, lo que estabas planteando de cómo presentarles esto de la ley de la eutanasia en los colegios católicos muy religiosos y todo esto. Entonces, justo con lo que dijo Irisabela, se me ocurrió, y también con lo que te dijiste al inicio, es que por lo menos en Guatemala, yo soy de Guatemala, no creo que en ningún momento nos planteen nuestros derechos, ¿saben? Así Ya. educacionalmente. No creo, por lo menos yo en mi colegio y luego en mi carrera de psicología, que tal vez tampoco tenía mucho que ver, nos dijeron como, miren, estos son los derechos de ustedes. Y luego Mm, me puse a investigar ahorita porque como no sabía si había algún artículo para la educación inclusiva aquí en Guatemala que lo vendiera como tú lo estás presentando en tu país. Y si existe. Yo no tenía idea. Entonces, creo que por donde empezaría antes de presentarles lo de la ley aprobada de la eutanasia, sería mm, en un cursito básico de cuáles son tus derechos y qué artículos aplican para nuestro país o para los países, porque sinceramente creo que si tú no venís a un curso como este hoy y por tus propios medios y por tus propios, por tu propia voluntariedad, no sé cómo se dice, voluntad, no te enterarías nunca, ¿verdad? Entonces y- tal vez, y- dale, dale. no, no, dale, dale, acaba, por favor. Tal vez llevarlos a presentarles una ley como la eutanasia sería un poco chocante y me lo imagino aquí en mi país yo creo que hay hasta un estudio donde dice que Guatemala es de los países más conservadores de Latinoamérica, si no es que el más conservador, em, lo- se te tiraría encima todo el mundo, pero si lo llevas Ya. a como que pasitos pequeños sería un poco más fácil venderlo desde el punto de derecho en general, pero ya. Y ahí viene una pregunta adicional que ya voy a hacerte con el dibujito que estoy haciendo. José, ¿habías alzado tu mano o estás aplaudiendo de nuestros grandes resultados, nuestras grandes discusiones? A ver. Ahí sí, ¿me Ahí escuchan? estás. Ya. Sí, sí, sí. Eh, es interesante lo que acaban de plantear. En Chile se está viviendo un proceso, desde mi punto de vista, bastante enriquecedor en el plano educativo con respecto al levantamiento de temas y llevar los derechos, la temática de derechos humanos a los establecimientos educacionales. Profesores, asistentes de la educación, auxiliares, todo, y la propia comunidad educativa está viviendo hace un par de años en Chile un proceso de conocer, de esforzarse a establecer protocolos en relación a la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Ha sido un trabajo interesante, pero no fácil. Chile está viviendo también procesos bien eh, intensos en materia de migración. Hemos visto también realidades que son muy difíciles de aceptar para poblaciones, por ejemplo, como la comunidad haitiana, y perdonen que lo diga así de esta manera, pero ellos no reconocen el maltrato infantil como un tema de una vulneración de derechos. Exacto. A lo mejor, como también una serie de componentes culturales que nosotros en nuestro país tiene un marco regulador con tribunales que están orientados a eso, con programas que están
para trabajar y reparar alguna situación de vulneración de derechos, acompañar a la familia, acompañar a los estudiantes. Y claro, en las escuelas públicas yo también escuchaba con atención lo que ustedes decían con respecto al mundo universitario. Las escuelas públicas en Chile tienen un modelo bien interesante en materia inclusiva. eh, Se están haciendo esfuerzos bien potentes, pero aún no podemos dar el salto a la parte de la educación superior. Ahí creo que nos falta mucho. Solo proyectos específicos han logrado generar un ambiente adecuado para que un estudiante en condición de discapacidad pueda acceder a una educación de calidad y con un espacio físico adecuado. Son muy pocas. Y en ese sentido, también tomando en cuenta todos los puntos que hemos conversado los compañeros y usted como profesor, el, también el propio levantamiento de temáticas en Chile obedece mucho al establecimiento educacional donde uno estudia. La fuerza religiosa en Chile igual es potente, hay proyectos educativos para todo tipo de acciones en nuestro país y es claro que hay temáticas que no podemos hablar en algunos proyectos educativos, otros las imponen directamente, dándole la vuelta un poco a los propios lineamientos que el Ministerio de Educación ha estado pidiendo, pero quedan en una acción simbólica. No se ha podido ingresar fuertemente para que, por ejemplo, la temática de la convención y los derechos propiamente tal lleguen a todos los establecimientos educacionales de manera transversal. Es por esto Mm, que cada establecimiento educacional de nuestro país relativiza una vulneración de derechos, actúan de manera distinta. En la parte pública, desde donde yo trabajo, eso por suerte, y no debería decir suerte, gracias también al esfuerzo de muchas personas, se ha podido estandarizar ese proceso, se ha establecido un protocolo, existe la Superintendencia de Educación, existe un mecanismo para que se haga valer la integridad de cada uno de los derechos y en especial el derecho a la educación. Así que estamos dando pasos importantes, pero también quiero dejar de manifiesto que, como les digo, y recién la compañera Paula decía, esto es nuevo, es como que uno va a buscar conocimiento en materia de derecho, pero el propio modelo nadie ni sabe siquiera te lo cómo. exige. Ujú, exacto. Y además nadie sabe cómo. Todo el mundo dice yo tengo un plan, pero cada uno se lanza como puede. Y eso es lo que está generando estas cosas. Quiero decir una cosita más antes de darle la palabra a Mili, que tienes alzada la mano, ¿verdad? Verán, yo te quiero explicar por qué sucede este fenómeno, sobre por qué el contenido del derecho se vuelve tan complejo, el derecho a la educación, principalmente porque existe un fenómeno en la construcción del derecho a la educación, que es un derecho que está súper apalancado a cómo tú construyes las políticas públicas. Y depende mucho de cómo lo construye, en el caso latinoamericano, el Ejecutivo, los presidentes, que son los encargados del diseño y ejecución de políticas públicas. ¿Qué nos pasa? Hay un fenómeno que se llama la caja negra, la caja negra en política pública. Pasa esto. En primer lugar, la gente quiere derechos. Siempre quiere algo. Quiere que sus guaguas, que sus hijos, los guaguas en el caso ecuatoriano, que es la palabra quichua para los niños y niñas, para que los guaguas que estén bien educados. ¿De acuerdo? Y como los guaguas quieren estar bien educados, uno dice, yo voto por alguien que le dé educación a mis guaguas. Ese es un poco lo que se plantea. Pero ahí dices, después del voto, a la gente metemos todos nuestros deseos y nuestros intereses a la caja negra de la política. Y en esta caja negra pasan, voy a ponerlo entre comillas, cosas. Cosas que no entendemos, cosas que no sabemos entender y cosas que, perdón por ponerlo así, no nos interesa entender. Nosotros solo nos preocupamos en función de los resultados que salen de esta caja. Dentro de esta caja hay grupos de interés, dentro de esta caja hay problemas de presupuesto, dentro de esta caja tienes limitaciones de tiempo, dentro de esta caja tienes la tensión de la política, tienes cosas que suceden dentro del proceso. Entonces, frente a esto, lo que yo quiero mostrarles y quiero un poco construirles es que el derecho a la educación, esto que nace aquí, es un elemento que es cambiante, que tiene un contenido muy mínimo, que es lo que estábamos viendo a nivel internacional, pero cada estado ha construido su propia cajita. Lo que dice José,
hay proyectos para todo en el del derecho a la educación en Latinoamérica, y es cierto. Cada estado te construye un modelo, una manera, un sistema, una forma de definir la educación y hasta dónde puede llegar. Y esto hace que fuera del mínimo te genera una serie de complicaciones respecto a la calidad final del proceso. Y eso ustedes deben ver, los que estén trabajando en temas educativos, los que estén haciendo las cosas, ustedes deben estar viendo eso. Tienes gente que está teniendo modelos super globales de educación, bachilleratos internacionales con todos los colores, con todos los tereques y ananayes, pero tienes la gente que tiene una educación muy, que yo diría así, muy del mínimo, y es aceptable, legalmente es aceptable, pero tú sabes que prácticamente es aceptable. Entonces el problema es cómo nosotros le hacemos crecer al mínimo. Y ese es el reto de nuestros países ahorita. El primer reto es este. ¿Cómo hacer crecer el mínimo? ¿Qué es lo? Sabemos que esto está cambiando, sabemos que la educación es mucho más global. Si ustedes les preguntan a sus hijos, a sus alumnos, a sus amigos que estén en sus parientes o amigos que estén en colegios y escuelas o en universidades, muchos de ellos dicen, yo quiero estudiar de aquí para ser famoso, para ser youtuber. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿les estamos dando una educación capaz de que puedan entender de cosas que necesitan para ser youtuber? O sea, gestión de medios, ciberseguridad, manejo de finanzas personales, capacidad de escritura, o sea, esas habilidades que dices, ¿yo para qué le voy a enseñar a ser youtuber si no es profesión? Resulta que sí es profesión y que mucha gente está viviendo de eso. Entonces, debemos pensar que estamos educando para un mundo y para profesiones que todavía no existen. Y eso implica un cambio en la manera en cómo nosotros construimos el paradigma. Ahora sí, Mili, vi que te desconectaste justo cuando te iba a dar la palabra, pero me perdí. Sí, disculpa, mi internet se fue. No, solo estaba No te pensando preocupes. en lo que ustedes comentaron sobre trabajo en escuela primaria y anteriormente Ya. trabajaba con adolescentes a través de un ONG. Y algo que he visto que es más, no sé si es popular o más, como, es más común que estemos enseñando a niños qué son sus derechos. Y creo que Mm. eso es un punto de, como vivo en México, entonces lo digo en México en el contexto mexicano, pero creo que este es un punto donde hay mucho poder en eso, porque abres una conversación y como que a lo mejor para otras personas, como adultos, no es una conversación normal hablar sobre tus propios derechos, pero si lo normalizas para niños sobre que ellos saben que sus propios derechos son tan joven, creo que hay mucho poder en hacer todo eso que tú dices, ¿no? En crear ese cambio como que, sí. Y sabes Ujú. una cosa, el problema es que este cambio tiene que estar apalancado no solo en deseos, Sí. en presupuestos. Y eso nos pasa mucho desde el Ujú. activismo. A veces decimos, la gente necesita de Ujú. derechos, pero cuando nos dice, ya, te vamos a dar derechos, viene la parte de, ¿y cómo hacemos que esos derechos se vuelvan realidad en un sistema con metas, con platas, con data y con resultados? Entonces, yo por eso les quiero poner por encima que implica un acercamiento nuevo al derecho a la educación, principalmente por tres razones que les pongo aquí encima. La primera, vean, hay tensiones geopolíticas, no podemos obviar que existen tensiones geopolíticas. ¿Y esto qué está haciendo? Está tensionando el gasto público. Principalmente los presupuestos de seguridad y de defensa suben y normalmente chupa el derecho a educación, es el primer derecho que chupa un corte presupuestario, un traslado de presupuestos de un lugar a otro, lo cual repercute directamente en la calidad del sistema. Eso es un problema que ustedes están en la... A ver, Latinoamérica ahorita no, pero Alemania ya está teniendo esta discusión. ¿De dónde se va a sacar el aumento de PIB, de aumento de PIB de defensa que se ha pedido este último año, producto de la entrada de la ultraderecha en ciertos gobiernos de los Länder y al mismo tiempo de la cantidad de presión que existe respecto a la cercanía con Rusia por la guerra en Ucrania? Entonces, todo el mundo dice, ¿de dónde vamos a sacar? Teniendo de que ellos tienen un sistema educativo muy grande, muy complejo y muy caro, porque ten en cuenta educación dual con prácticas de empresa, exámenes nacionales, etc. Eso te cuesta muchísimo dinero. Miren, un examen nacional
para una población de 2, 3 millones de estudiantes, puede estar encima de los 20 y 30 millones de dólares solamente la construcción del examen y la toma del examen. Entonces, es duro pensar cómo vamos a ir manejando este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto también está relacionado con cómo las tensiones también trasladan los objetivos respecto a la educación. Te voy a poner el ejemplo más cercano, perdón por hablar de mi pequeño patio trasero, pero es importante hablar un poco de la experiencia que uno tiene. ¿Qué nos está pasando en Ecuador? Muchos chicos están haciendo esto. Trabajan, están teniendo clases durante el semestre, durante el cuatrimestre de clases, y ellos se van a un programa de Work and Travel los otros 2, con el objetivo de poder pagarse la U o poder aportar al pago de la universidad. El momento que Trump te mete restricciones a la visa, lo que está pasando es que estos chicos ya no tienen de dónde pagar. Y ahí se genera una tensión adicional que no tiene nada que ver de que ellos sean buena o mala gente, es que la geopolítica está afectando directamente el pago de la Universidad de Pepito y de Juanito, que tienen un problema respecto a cómo pueden ir construyendo estos asuntos. El segundo elemento es que todas estas tensiones y todos estos conflictos están teniendo efectos súper duraderos en la salud mental de estudiantes y educadores, ¿no? Y esto está cambiando la calidad de los servicios educativos. Nuevamente, perdón por poner el ejemplo. Nosotros, no sé si ustedes sabían, pero Ecuador tuvo una pandemia feroz, pero feroz. Y ustedes deben haber visto las escenas de cadáveres en Guayaquil, en la primera época de la pandemia. La pandemia ecuatoriana fue feroz. El número de muertos está encima de los 45,000. No se sabe realmente la cantidad de muertos por COVID. Nosotros estuvimos encerrados, también tuvimos una cuarentena feroz, o sea, casi 8 o 9 meses encerrados a calicanto con 2 horas de salida por día, una cosa muy dura. ¿Qué es lo que nos ha pasado? La calidad de la educación en ese momento falló. Y ustedes deben tener este fenómeno, los que están administrando educación, de que mucha gente habla de los pandémicos, que son todos estos que tuvieron gran parte de la parte importante de su formación, sea primaria, sea secundaria, sea universidad, dentro de los 2 años de pandemia, que tuvieron problemas importantes en la gestión de sus procesos y en la gestión de sus conocimientos. Y lo que nos pasó es que no tuvimos ni las capacidades ni las fuerzas de poder hacer algo para arreglar o ir mejorando lo que les pasó. Más bien, nos fuimos graduando y ahorita muchos de ellos son profesionales, por lo menos de una generación de pandémicos ya está graduada. ¿Qué falencias tienen? Y yo voy a hablar especialmente al tema de salud mental. El aumento de suicidios en Latinoamérica ha aumentado, según la OCDE, está aumentado entre el 30 y 40% de lo que pasaba prepandemia en toda Latinoamérica. En ciertos lugares es epidémico. Estoy hablando, por ejemplo, poblaciones indígenas andinas en Ecuador, Perú y Bolivia. Estamos teniendo un aumento de suicidios de chicos jóvenes, de hombres jóvenes principalmente. Lo cual, ¿por qué? Porque también eso cruza con la crisis de las masculinidades. Entonces, aquí ustedes tienen que pensar que el impacto en el bienestar es porque estamos en un escenario de permacrisis. Suena muy feo, pero es eso. Estamos teniendo una crisis sobre otra, sobre otra, sobre otra. Piensa, caso ecuatoriano, crisis económica, crisis de empleo, la seguridad, la pandemia. Entonces, todas estas crisis nos han caído encima y tú tienes una situación de salud mental muy fracturada de la gente que hace imposible un mecanismo educativo y que los ajustes razonables que podamos hacer, que ya lo dijimos en bonito, son casi imposibles de cubrir porque no tienes presupuesto ni mano de obra. Te pongo un ejemplo. Te pongo el caso, todas las instituciones educativas de educación superior en Ecuador deberían tener un servicio de bienestar estudiantil que pudiera asegurar una atención psicológica de emergencia para los chicos y chicas. Esto dice la Ley Orgánica de Educación Superior. En este momento, las universidades, los centros psicológicos de las universidades tienen citas de aquí a 3 meses. Y a 3 meses se acabó el semestre. Y a 3 meses tienes un chico metido en una depresión espantosa que no le has podido dar ni siquiera un tratamiento de crisis. ¿Por qué? Porque no tienes manos. Entonces, hay que pensar cómo lidiar la crisis. Y esto es algo de una tendencia que hay que pensarlo. Esto va a ir una vez, tras vez, tras vez. Y yo creo que hay otra. La migración. Debido sea a conflictos, sea al cambio climático,
tienes que implicar mecanismos que aumenten la cohesión social y el apoyo a los recién llegados. Yo en esto, pongan de caso, personas venezolanas, nosotros tenemos alrededor de 500,000 de venezolanos viviendo en Ecuador, producto de la diáspora, y es una población que tiene varias características. Son una población que introduce, cierto, introduce a sus chicos en el sistema educativo, pero a veces es una población muy flotante. Un año los chicos salen del sistema porque el papá se migra a Perú, o son chicos que sus papás migran y quedan a cargo de otros familiares. Entonces quedas en una situación de que estos chicos sufren ciertas fracturas que no pueden ser cubiertas. Entonces ahí viene un elemento que quiero que tengan en cuenta: fomentar los marcos éticos y habilidades que hay que empezar a ir construyendo, especialmente las habilidades para educadores, para administradores educativos, y también habilidades que tenemos que instalar en los estudiantes para que podamos pensar. Y esto es una cosa, es un tema que no se está hablando. ¿Cómo lo estamos reaccionando respecto a cómo estamos sosteniendo mecanismos empáticos en el marco de situaciones como las cuales estamos viviendo? Eh, a ver, yo te digo lo que nos está pasando, cómo nosotros estamos enfrentando unas. Si ustedes ven ahorita sus páginas de Instagram, tienes un montón de memes que dicen o fin del mundo o tercera guerra mundial. Y la pregunta es que tú dices, jajaja, está muy gracioso, pero hay chicos que deben decir, tengo auténticamente miedo. O mi hermano está en el ejército gringo, me lo van a mandar a Irán. O chuta, Irán, yo soy venezolano e Irán es súper amiga de Venezuela, me van a bombardear Caracas. O sea, estás pensando en términos de cómo piensan los nenes y las nenas. Entonces, ahí hay un argumento que hay que ir construyendo. Entonces, quiero dejarles esta idea. Ahí estas tres elementos previos que hay que tener en cuenta para las tendencias actuales. La siguiente elemento es qué nos está pasando en el mercado de trabajo. La primera idea es, yo voy con esto, la automatización. Y yo quiero que me alcen la manito y que me pongan, todos los que están sin cámara también lo hagan. ¿Quiénes de ustedes han utilizado las últimas 12 horas inteligencia artificial para poder resolver un problema de su oficina? Dígase hacer un correo, hacer una lista, lo que sea. Yo y todos ustedes, no nos hagamos los locos. ¿Mm? Pero en la educación te están diciendo, no, no hagas inteligencia artificial. ¿Mm? Como nosotros al mismo tiempo decimos, utilizamos existe en este momento probablemente una de las tecnologías más disruptivas de la historia, y ahí no estamos teniendo una capacidad de adaptación, principalmente por el tema mira, de las humanidades, que básicamente son habilidades de gestión de textos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La automatización de las tareas nos va a crear también otras nuevas que necesitan otros conjuntos nuevos de habilidades. Pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos una discusión en la universidad respecto a cómo lidiamos con la inteligencia artificial. Y pasamos pensando, ya el cuatrimestre anterior fue literal el semestre del castigo. Como trabajo con inteligencia artificial, deshonestidad académica, te voy a poner cero en la materia, eres un deshonesto, vas a ver, esto va a ser un proceso. Y teníamos 30, 40 casos por su facultad. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tenemos que prohibir esto? Y la discusión que llegamos fue, ¿sabes qué? No, no vamos a prohibir esto. Y nos generamos un protocolo de inteligencia artificial que dice, estudiante de mi parte, si tú vas a utilizar un trabajo de inteligencia artificial, tú me vas a poner una notita de utilicé inteligencia artificial y me vas a copiar y me vas a pegar tus prompts para ver hasta qué punto estuviste utilizando el sistema a favor de tu proceso educativo o simplemente para ahorrarte tiempo de una manera deshonesta. Estamos todavía probando esto, no es una solución, pero yo te digo, hay que empezar a buscar soluciones porque prohibir, como prohibir la tecnología más importante que estamos teniendo en este momento, es básicamente a los chicos generarles una brecha digital y a los adultos generarles una brecha digital que no es justa. La siguiente idea es el trabajo remoto, el aumento del trabajo remoto y el trabajo en virtual. Básicamente yo estoy trabajando en muchos sitios en remoto fuera de la universidad. Básicamente mi oficina, cerré mi oficina de abogados y empecé a trabajar mi oficina en virtual. Yo no tengo una oficina en este momento,
cosa que es contrafáctica a los últimos 100 años de experiencia jurídica, y mis clientes están como muy contentos de que yo no tengo oficina, porque me dicen, por último, nos contactaros por Zoom donde yo esté. Entonces, estamos teniendo este ejercicio de reconfigurar tanto la vida personal y profesional, y esto también implica el aumento de la educación virtual, la especialización de la educación presencial y el rechazo de la educación híbrida. A la gente le está encantando el virtual, especialmente porque es multitarea. Muchos de ustedes están haciendo más cosas mientras me están escuchando. ¿M? Y eso es parte de lo que es la vida y eso no hay cómo negarlo. La segunda es que la gente quiere tener experiencias presenciales satisfactorias y por el otro lado están rechazando la educación híbrida. Te están diciendo, a ver, me haces virtual y me haces ir. Qué pérdida de plata y qué pérdida de tiempo. Entonces, estamos empezando a tener estos mecanismos en que se está generando una especialización en este tipo de cosas. Ahora, la pregunta es esto. El problema es que esta situación sí está trayendo riesgos de exacerbar las desigualdades existentes. No sé si ustedes saben este concepto de las escuelas análogas en Silicon Valley, que eso es un modelo educativo bien curioso. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No han escuchado? Verás, pasa que Elon Musk y amigos, como en Estados Unidos el sistema está hiper desregulado, están también haciendo sus propias escuelas. Y estas escuelas son análogas. ¿Qué significa? No teléfono, no tablet, no compu para la actividad educativa. Todo es papel y lápiz y conversación entre gente. ¿No les parece raro que las élites mundiales estén yéndose a la educación análoga y nos estén vendiendo educación virtual de todos los niveles y todos los sistemas? Entonces, algo está pasando. ¿M? Y las escuelas de élite, tanto en Europa como en Estados Unidos, están generando no cell phone policies en las cuales están dándote estas bolsitas con cierre magnético que tú metes tu bolsita para entrar y metes tu teléfono y le cierras con un broche como los de la tienda. Y cuando sales, das tu bolsita y te sacan el broche y ya puedes chatear y hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque principalmente todos estos dos elementos, la automatización y el trabajo remoto, son un tema importante. La epidemia de atención. Y esto es algo que ustedes van a tener que lidiar en cualquier tipo de administración educativa en materia de derechos humanos. ¿Qué tanto esto que tengo yo aquí es más, te genera una pérdida de atención y capacidad cognitiva directa que te afecta directamente en la calidad educativa? Entonces, este es un problema, principalmente, yo te digo, el manejo de textos. Muchos de los chicos no pueden buscar textos en papel porque han pasado los últimos 10 años buscando textos en línea y textos así. Esa escena que es un poco dantesca de que le ves al chico viendo un libro o un bebé viendo el libro y utiliza los gestos de tablet para pasar las hojas. Te muestra de que estás teniendo un problema de una brecha tecnológica inversa. No están entendiendo los mecanismos análogos y no pueden escapar de los mecanismos digitales. Y esto después hay que pensarlo con lo que está pasando esto. Hay una creciente demanda de empleos relacionados a las economías verdes y una reducción de los empleos relacionados con las humanidades. En Estados Unidos vi ese dato y no sé si me equivoco, pero es alrededor de 300 programas de humanidades en Estados Unidos se han cerrado o están con problemas de presupuesto. Las antropologías, las sociologías, el arte, los estudios del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras ha aumentado otros lugares, curiosamente la psicología después de la pandemia está viviendo un boom. Eh, la medicina ha tenido un boom, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hay que preguntarnos cómo nosotros vamos a generar resiliencia y agilidad en el sistema educativo. Entonces, esto yo quisiera un poco ponerles también que tienen otros problemas. No son problemas, hay unas voces nuevas. Lo que dije, la caja cambió y la caja se está llenando de cosas nuevas. La primera es la participación democrática. Tú tienes jóvenes que están abstrayéndose de la política y al abstraerse de la política no están siendo capaces de poder resolver sus problemas de mediano plazo y esto implica el papel de la insatisfacción democrática. Ustedes ya lo están viendo en otras materias del diplomado, pero también el papel del ingreso a los populismos.
y el papel de que tu participación democrática se traslada a extremos peligrosos. Y ustedes ya, Bukele, Trump, Milley, etcétera, 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 que básicamente son todos candidatos que se construyen o que nacen a través de redes sociales, ¿no? Y va a pasar. Y es muy probable que toda Latinoamérica tenga ese tipo de candidatos y que tienen un cierto interés sobre el aparato educativo, que eso es algo bien interesante a analizar. La segunda, si hay un activismo juvenil. Hace el fin de semana, no sé cuándo les toca a ustedes, pero por ejemplo la marcha del orgullo fue esta semana en Quito, a una cuadra de mi casa, pues estuvo muy divertida. Em, pero, y básicamente son un montón de chicos y chicas de colegio y de primeros años de universidad. Ese es un poco el target de estas marchas. Pero claro, son, si se dan cuenta, no son causas colectivas, son causas individuales. Mi derecho a amar, mi derecho a tener, a vivir, y no se están volviendo causas colectivas. La vida, el ambiente, no estás teniendo estos pactos. Pero sí se está dando un ejercicio importante de activismo juvenil, pero también se están dando una diversidad de perspectivas de todos los espectros políticos, y eso también es otro reto. Tú estás teniendo estos, te pongo el caso, nosotros tenemos aquí un movimiento de jóvenes, es chiquito, pero es muy radical, que se llama Tradición y Acción, que está muy en la ultraderecha, y claro, ellos salen y dicen viva Cristo Rey, viva el Papa, abajo el comunismo, que al mismo tiempo tienes gente de ultra izquierda que te dice viva la revolución, etcétera, etcétera. Y claro, y todos se incluyen en algún lugar del sistema educativo y se topan dentro del sistema educativo. ¿Cómo garantizas que tú les das algo para decirles? Yo no puedo decirles cómo pensar, yo les puedo decir cómo construirse un diálogo entre ustedes. Pero eso es una cosa que no estamos resolviendo. Y el otro modelo es la desinformación. Y este es un tema tenaz, ¿no? Porque piensen en la administración educativa. ¿Qué tanto ustedes como educadores le ganan a TikTok? ¿Mm? ¿Qué tanto como educadores o administradores de educación le ganan a TikTok? ¿Por qué les digo eso? TikTok es la aplicación más usada en gente entre los 14 y los 26 años. El usuario promedio de TikTok está 1 hora y media conectado al día en la aplicación. Básicamente en ese fenómeno que se llama el scroll of doom, el de estoy bajando, 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 bajando y el algoritmo me va entregando, entregando, entregando cosas que supuestamente me gustan. Y esto está haciendo que los chicos estén muy expuestos a la desinformación. Y es una desinformación validada por sus pares. Porque tú dices, a ver, si todos mis amigos le creen a este youtuber, por más que diga que la Tierra es plana, algo de razón tendrá. ¿Cómo se enfrenta el profesor de geografía al, al conspiranoico de la Tierra plana que tiene 50 millones de seguidores en TikTok y que todos sus amigos lo ven? Entonces, es una construcción que no estamos todavía resolviendo, porque tienen derecho al acceso a la información como parte del derecho a la educación, sí, pero no dice en ningún lado que la educación tiene que ser validable mediante mecanismos de fact-checking. Entonces, claro, estás construyendo un tema de que una habilidad nueva, que es la alfabetización mediática y la ciudadanía digital responsable. Y esto es parte de un contenido de la educación nuevo. ¿Hasta qué punto les estamos enseñando a nuestros chicos a cómo manejar bien el sistema, a cómo corregir bien el sistema en las redes? Y esto es una discusión que hay que ir haciendo. Hay varias cosas que podría decirles. Vean, otros temas que hay que tener en cuenta. La salud mental, que se ha vuelto una preocupación sanitaria a nivel mundial, especialmente por los temas de angustia después de la pandemia. Un poco, les pongo este dato, yo les voy a poner un dato ecuatoriano que es súper complicado, súper jodido de ver y a mí me duele mucho decirlo. Se les preguntó a los quiteños, a mis vecinos y a mis vecinas, cómo estaban en salud mental. Hicieron una encuesta ciudadana de salud mental. Y el año pasado, el 22% de los quiteños dijeron que en algún momento tuvieron deseos autodestructivos.
Eso implica que 1 de cada 3 quiteños tenía ganas de hacerse daño durante el año pasado. Y eso es durísimo de ver. Bueno, a ver, y se han dado fenómenos, ¿no? Empiezas a ver en los puentes patrullas del sistema de salud por si acaso alguien se acerca al puente a querer lanzarse. Los suicidios en la pandemia subieron muchísimo en Ecuador, casi un 123%. Es un dato dantesco. Pero claro, esto también está relacionado a las adicciones. Esta generación redujo su consumo de tabaco, ha reducido su consumo de alcohol. Esta gente bebe menos, pero cuando bebe es terrible. Pero sí estás teniendo nuevos patrones de sustancia. O sea, la gente, por ejemplo, en Ecuador se ha reducido el consumo de marihuana, pero ha aumentado el consumo de H entre los jóvenes. El H es un rechazo de la base de coca, que es utilizado y son microdosis, son dosis muy baratas de $1, $1.50, que les da muchísimo poder adictivo y es muy dura de soltar, por ejemplo. Pero también estás teniendo abuso de los medios digitales. Un tema que en Latinoamérica estamos viendo pocos es la adicción de los adolescentes a los sistemas de apuesta digital. En estos sistemas, CrisBet, Bet365, etcétera, etcétera, especialmente porque está relacionado con el deporte, con el fútbol, estás teniendo varios conflictos que estás teniendo allí. Y yo creo que hay que pensar en el enfoque, el derecho esto sí es una cosa que es ya un tema ideológico, digamos, este es mi sesgo ideológico dentro de las clases. Yo creo que ustedes deben pensar que hay una interconexión directa entre la salud humana, animal y ambiental. ¿Por qué pongo la salud animal? Porque muchísimos de los que están estudiando, no importa el nivel, tienen parte importante de su vida a un animalito doméstico de 4 patas, que es parte importante de la gestión de su salud mental y muchas veces nosotros lo dejamos de lado. Y eso es bien complejo. ¿Mm? Y esto es una cosa, o sea, y ustedes me van a decir, yo por aquí, Alipio tiene a sus gatos, yo tengo por aquí por aquí anda, bueno, está dormido mi pastor alemán que está por aquí dormidito. Todos ustedes tienen algún animal que quisieron o que quieren. ¿Qué tan parte, que pueda ser parte del proceso educativo? Es súper complejo. Es súper complejo y todavía no estamos lidiando con este asunto de una manera inteligente. Y ustedes me dirán, eso no es parte del sistema educativo, verán que se está volviendo, porque hay gente que te dice, si se muere mi perrito, yo sí necesito días de luto. ¿Mm? Y esa es la pregunta de, ¿se le puede justificar las faltas a un chico por la muerte del perrito? En mi generación era, vea, vaya, siéntese y no me moleste. Pero ahora puede ser, ¿sabes qué? Sí lo es. Y el tema del bienestar sí es importante, ¿no? Em, ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bacán. Entonces, hay un par de detalles que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es lo que yo les digo? El contenido del derecho a la educación moderno va a tener de estos vectores que les he dicho, tal vez hay que pensar en términos ya de un contenido más amplio. El primero, el aprendizaje de un mundo impulsado por inteligencia artificial. No sé si ustedes lo saben, pero básicamente tienes en el mercado 240 LLM. Los LLM son modelos de lenguaje libre, que son ChatGPT y sus amigos. Tienes 240 modelos ahorita accesibles al mercado. Muchos de ellos irrastreables a nivel de los software antiplagio, si tú quieres ponerte en términos más duros. La pregunta es cómo utilizarlos, cómo volverlos parte de la experiencia educativa, porque van a ser necesarios en la experiencia educativa y en el contenido nuevo del derecho a la educación. Entonces, yo creo que hay que pensarlo en términos de la alfabetización digital. Y yo creo que, Alipio, sí deberíamos, tú que estás aquí conectado, eso es algo que vamos a tener que pensar en incluir nosotros también en nuestros diplomados. La necesidad de pensar en habilidades de cómo usar de manera responsable y ética los mecanismos que nosotros tenemos en las redes, especialmente porque hay dos fenómenos que ustedes van a ver a nivel de la gestión educativa y en la gestión de contenidos educativos. El primero es justamente la alfabetización digital y la segunda es la gamificación. Hasta que tú tienes en este momento ya la gente que empezó a jugar juegos de video
en Latinoamérica tiene más de 40 años en este momento. Los que les compraron un Nintendo cuando tenían 7, 8 años, ahorita tienen 45. ¿No? Entonces, la pregunta es, muchos de ellos se criaron y aprendieron muchas cosas importantes de su vida enchufados a un Nintendo, a una PlayStation, a un Super Nintendo. Y claro, mucho de su conocimiento de la vida y el mundo pasa por estas relatos interactivos llamados videojuegos. Entonces, la pregunta es, ¿no deberíamos utilizar estas plataformas o estos mecanismos de plataforma para poder dar educación? Eso es lo que yo ya se llama gamificación. Eso es toda una ciencia dentro de la educación moderna, cómo generar mecanismos de gamificación. Y esto implica pensar cómo nosotros utilizamos estas tecnologías de una manera que sea adulta para los operadores públicos. Una tercera cosa es pensar cómo tratamos el tema de equidad y acceso, porque obviamente, no sé si ustedes han visto, pero eh, yo vivo en Quito, que donde tengo una conexión de banda ancha, todos mis familiares tienen una conexión de banda ancha, pero a 3 horas de Quito no hay internet. O sea, yo qué sé, en el Chocó Andino, en el noroccidente de Quito, no hay internet. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer un equilibrio entre necesitamos dar estas herramientas a toda la gente versus cómo nosotros aseguramos que todo el mundo tenga acceso a Internet? Entonces, el derecho a la educación se engarza con el derecho a la comunicación en el marco de este contenido cambiante. Entonces, para mí, y esto es una cosa que yo quiero que ustedes vayan pensando, estas 3 cosas que les planteo, pensar la inteligencia artificial como importante, la alfabetización digital y la equidad y el acceso, esto es parte de un contenido nuevo, de un contenido que hace 2 años no nos importaba lo más mínimo. Y ahora, ya visto lo visto, es lo más importante que tenemos. La segunda idea es ¿cómo educamos para un planeta frágil, para un planeta complejo como el que vivimos, con el que, si se dan cuenta, o sea, no sé si ponemos el tamaño, hubo un ataque a instalaciones nucleares de un país con capacidad nuclear hace 48 horas y nosotros estamos aquí tan panchos. ¿Cómo logramos, cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo llegamos a que cada cosa grave ya no es parte, ya no se vuelve parte de discusión pública, sino es otra mancha más al tigre, ¿no? Y esto creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera es estas crisis que estamos teniendo, la crisis ambiental, la crisis social y la crisis económica, están súper intersecadas. Y esta intersección nos va a obligar a estas 4 cosas que hay que pensar. La primera es el activismo y la ciudadanía. Creo que la discusión que decíamos es que por fin estamos hablando de nuestros derechos. Es útil, pero ahora viene la pregunta, ¿tú entiendes el estado en el cual construyes tus derechos? Ten en cuenta que mucha gente, mira, en Ecuador ya tenemos voto desde los 16, que para mucha gente es una cosa infernal, porque tú dices, ¿cómo un adolescente va a elegir presidente? Pero por otro lado, las políticas públicas le caen directamente también a los guambras, entonces es complicado lo que se tiene que hablar. La segunda cosa es el consumo sostenible. Cómo promover estas prácticas sostenibles y la alfabetización ambiental. Les pongo un ejemplo. Nosotros la semana anterior en la universidad tuvimos nuestra semana de sostenibilidad, una semana en la cual la universidad organizó un montón de eventos para tratar de la reducción de la huella de carbono, aumentar las cosas. Y tuvimos un problema porque justo nos había pedido una empresa de bebidas carbonatadas muy dulces, que ustedes saben cuál es la que más gusta en Latinoamérica, hicieron una activación de producto en el marco de esta semana de sostenibilidad y se armó el petardo. Pero claro, tú vienes la cosa de hasta qué punto los chicos tienen que estar enfrente a este tema de tomar decisiones de consumo que son parte de una educación respecto, que es mucho más no es tanto de los contenidos, sino mucho más de la estructura. La educación de consumo sostenible ya no es parte es que es una materia de los biólogos, sino es parte de estructura, de hasta qué punto mi consumo de papel, mi consumo de plásticos, mi consumo de electricidad, ha generado problemas. Ponte, si Alipio me decía que de ir a esta clase en septiembre, yo le hubiera dicho no, porque en septiembre tenemos estiaje en Ecuador y el año pasado, ustedes deben haber visto en noticias, nos enfrentamos a apagones de luz de casi 14 horas. Entonces ahí me hubiera sido imposible dar esta clase.
por ponerte un ejemplo. La otra son las habilidades verdes, el desarrollo de competencias relevantes y obviamente fomentar la comprensión de los problemas regionales y globales. Esto quiero ponerles un poco, y siendo 5 minutos antes de cerrar, yo solo quiero ponerles un resumen rapidito de lo que hemos hecho hoy. La primera idea es, ustedes tienen un contenido del derecho a la educación, lo van a ver en el aula virtual, y uno de los ejercicios del aula virtual es hacer una matriz con el contenido básico del derecho a la educación, es uno de los deberes que está ahí. La pregunta es, ¿este contenido está completo? La respuesta que les digo, no importa qué tanto busquen ustedes, van a encontrar muchísimo más, van a encontrar miles de sentencias del sistema interamericano, van a encontrar observaciones del derecho a la educación por parte del Comité de Naciones Unidas, vas a encontrar lo que plantea la Constitución de tu país. Ese contenido siempre, siempre va a estar incompleto. ¿Mm? Y ese va a ser el problema que ustedes van a ir viviendo de aquí en adelante en todos los espacios de administración, gestión y ejercicio del derecho a la educación. Se van a tener que lidiar con un montón de problemas respecto a que todo está siendo incompleto. ¿Por qué? Hay más derechos, hay más necesidades, existen nuevos paradigmas en el marco de la cuarta revolución industrial, estás teniendo tensiones geopolíticas que hacen que esto se vaya moviendo, se vaya cambiando. Es una cosa muy movediza. En segundo lugar, siempre, siempre la educación es un problema de políticas públicas y desgraciadamente en Latinoamérica es parte del botín político. Por tanto, no vas a encontrar algo del derecho a la educación que no haya sido golpeado o que haya sido amarrado o que tenga un enclave en su diseño institucional muy raro, producto de la política. En cuarto lugar, dado que el contenido del derecho es muy bajito, las expectativas del derecho de educación son muy, muy bajas. Si yo les pregunto quién es el ministro de Educación de sus respectivos países, muchos de ustedes van a decir, ¿por qué? Porque básicamente el ministro de Educación se ha vuelto un ministro de segunda línea en el espacio público latinoamericano. No es el ministro del Interior, de Seguridad, no es Relaciones Exteriores, no hace política y no es economía y no es salud. Entonces, detrás de la primera línea ya le puedes promover en el principio de la segunda línea de educación, pero tiene ese costo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la fragmentación y la polarización que se han dado en todo este proceso, la migración, la desigualdad económica, la desigualdad de género, la polarización política, ha hecho que nuestra manera de ejercer el derecho a la educación esté en un lugar muy movedizo y muy indefinido. Y al estar muy poco definido, lo que les va a pasar es que van a tener, va a ser un espacio donde va a haber no pocos problemas en la gestión del derecho. Y a partir de eso, ustedes van a tener que pensar que en el marco de los derechos humanos, ahí hay que pensar un poco las responsabilidades tanto, tanto como sociales y democráticas que vamos a tener que analizar, ¿ok? Entonces, yo quiero que durante este tiempo, porque nosotros vamos a tener otra sesión de estas clases, porque este módulo desgraciadamente es chiquitito. Yo voy a hablar de ahora, ya que les puse en feo, ya les dije, esto está así de jodido y complicado y con sus problemas y cosas. Ahora yo quiero decirles, bueno, ¿cuál sería el paradigma? Y para eso yo voy a ver, como universidades que están confiadas a la compañía de Jesús. Ojo, y yo, sin ser yo ni la persona más religiosa, ni la persona más jesuita del mundo, hay una cosa que quiero mostrarles un poco cómo enfrentamos desde el paradigma ignaciano de educación, cómo enfrentamos estos cambios y cómo enfrentamos a estas sociedades colapsadas, la educación. Una de las cosas que decía el padre Sosa, el superior general de los jesuitas, es cómo nosotros podemos dar profesionales exitosos para sociedades fracasadas. Y eso es algo que quiero mostrarles cómo sería el paradigma, cómo estamos enfrentando esta cosa desde las universidades jesuitas, para ver si esto les va sirviendo y ustedes también van construyendo lo más importante, que es el pensamiento crítico y el punto medio, que en Latinoamérica parecería un lugar muy difícil de llegar, pero espero que les sirva. Entonces, eso es lo que yo les quería contar el día de hoy. Está puesto, estos cuadritos que les dije, estos son los principios, estas son las normas. Ese está ya hiperdesarrollado ahí, como dice Alipio.
Lo que queremos hacer ahora es justamente para más riqueza de ustedes, es que ustedes tengan, hablar ya un poco desde lo que está pasando en el día a día y en el estado del arte, ¿no? Entonces, como dijo Alipio, se abre el aula virtual mañana. Una parte importante de la educación virtual es, ustedes necesitan este trabajo autónomo. Siéntense a revisar, no lo hagan, decir, bueno, ya hago la evaluación y me dejo de lado todo lo demás. Dense un ratito, cojan los contenidos, revísenlos con calma, o sea, literal, además son unos textos súper sencillos. Imprímetelo o ponlo en el teléfono, revísatelo un rato y ayúdennos porque esto es lo que ayuda a que ustedes también disfruten y tengan data, que eso es lo importante, ¿no? Entonces les agradezco a ustedes y al gato de Paula que han estado pendientes de toda la clase.